Buenas noches, mi nombre es Yuri Granados. Mi presentación del día de hoy tiene por título El derecho internacional humanitario frente al conflicto de Irak. El contexto histórico del conflicto de Irak inicia en el año 2003, cuando Estados Unidos inicia la invasión de Irak un jueves 20 de marzo del 2003 con bombardeos aéreos y misiles lanzados desde barcos y submarinos sobre objetivos militares iraquíes. El argumento principal para esta invasión es la supuesta posesión de armas de destrucción masiva en manos de Irak, además de un vínculo entre el régimen de Saddam Hussein y el grupo terrorista Al-Qaeda. Aunque también lo motivan situaciones económicas y pues querer apropiarse de las vastas reservas de petróleo en Irak. División en el plano internacional frente al conflicto de Irak. Internacionalmente se genera una fuerte fractura frente a la guerra que atraviesan, creándose internacionalmente dos bandos. En uno encontramos a Gran Bretaña, Estados Unidos, España. Estos están a favor de este conflicto y brindan apoyo. Por otro lado, está Francia, Rusia, Alemania y China, que se oponen firmemente pues, a este conflicto. En el plano económico, vamos a hablar que para los economistas, según las opiniones de los economistas estadounidenses, la guerra de Irak ha sido una de las más costosas que ha afrontado desde la Segunda Guerra Mundial, diciendo que Estados Unidos debió asumir un costo de $400.000 por soldado. Ahora, por parte de Irak, su afectación fue gravísima, resultando un desastre económico, social, político, humano. En este conflicto vamos a hablar también de las bombas de racimo, que tienen que ver mucho. Fueron usadas por primera vez en la Segunda Guerra Mundial en 1943 por Alemania y la Unión Soviética. Son lanzadas desde el aire. Dentro contienen más de 600 piezas de artillería que al producir una explosión en el aire, pues hace que estas salga cada una independientemente. Es utilizado como defensa o ataque en conflictos armados entre estados, estos por guerras políticas, económicas, sociales. Estos son unos arsenales sin control que van dirigidos a objetivos militares que por falta de precisión terminan dejando civiles en medio del conflicto, población civil inocente devastada. Esto contiene pues que la difícil identificación de objetivos en campos abiertos impide rehabilitar el territorio atacado con este tipo de armas, ya que quedan dispersos y la población civil se ve afectada, se ve mutilada, se ve inmersa en unas grandes tragedias. También podemos decir que los países que más hacen uso de este tipo de armas, como Estados Unidos, India, China y Rusia, buscan excusas innumerables para continuar con su producción, distribución y uso de este tipo de armas. Hay muchos países, entre esos Pakistán e Israel, que aunque hacen parte de un conflicto de muchos años,
Inicialmente se negaron a firmar tratados propuestos por el derecho internacional humanitario, pero al final de cuentas decidieron firmarlos, ya que los países no firmantes generan vacíos jurídicos inmensos que permiten que hayan pues esos espacios para que se pueda utilizar a conveniencia el tratado. Los tratados son búsquedas de mecanismos que controlen pues la elaboración y distribución de este tipo de armamento, que busca la protección de los derechos humanos, y pues el último logro fue la firma del tratado. Nuestro segundo tema, o lo que también queremos tratar en esta presentación, le puse como título Reclamando la vida en medio de la guerra. Podemos decir que la vida como derecho fundamental le corresponde a los derechos humanos velar y regular el cumplimiento, siempre y cuando estas violaciones se den dentro de un contexto de cotidianidad o situaciones excepcionales. Si se habla de la vida dentro de un conflicto armado declarado interno o externo de un Estado, pues ya es competencia del derecho internacional humanitario, quien entra a regular el uso excesivo en los conflictos armados. Durante los conflictos armados se deben seguir aplicando los derechos humanitarios y sus principios y no excluirse por la aplicación de reglas del derecho internacional humanitario. La protección a la vida y a la dignidad es un punto relevante para los derechos humanitarios como para el derecho internacional humanitario. Vamos a hablar de los principios de derecho internacional humanitario. El primero, principio de distinción, que consiste en diferenciar entre personas que combaten bienes militares, por un lado, y las personas y bienes civiles, pues por otro lado. Hay unas excepciones a esto y son, primero, los combatientes fuera de combate, protegidos como víctimas. A estos pues podemos referirnos heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra. Y otra excepción son los civiles que pierden su inmunidad, que toman parte directa en las hostilidades. Para el derecho internacional humanitario, los combatientes arriesgan su vida en combate, por tanto pueden matar y ser muertos. Vamos a hablar del segundo principio, condición de combatiente, según el Convenio de Ginebra, y es que alude a pertenecer a fuerzas armadas de una parte en conflicto que cuente con pues unas condiciones o con unas características, elementos: disciplina interna, mando responsable y que respete las normas del derecho internacional humanitario. Deben llevar distintivos que sean visibles pues a distancia y deben portar sus armas abiertamente. Eso ya los hace combatientes. El tercer principio, bueno, dentro de esta también podemos hablar de la participación directa en las hostilidades, según los convenios de Ginebra. Dice que participar en la acción militar, haciendo fuego con armas, saboteando instalaciones militares, municionando a los combatientes o proporcionando información. Para eso también tenemos que hablar de hostilidad, de lo que tienen definido como hostilidad, y son esas acciones ofensivas y defensivas, operaciones militares realizadas durante el conflicto armado y realizado por combatientes, aunque sean civiles, así como actos de violencia o uso de la fuerza con intención de dañar o lesionar a personas o material de las Fuerzas Armadas. Trabajadores civiles de empresas que participan en un conflicto armado
ya que pues algunos civiles empleados ocupan posiciones importantes para el combate, es necesaria la clasificación en subcategorías a personas civiles por llegar a ser consideradas objetivos militares. Y se da una calificación a esas personas civiles que siguen fuerzas armadas sin hacer parte de ellas. Y pues dentro de esta calificación también rechazar la inclusión de estos trabajadores como mercenarios. Debemos hablar también del principio de proporcionalidad, que pues fue un logro del derecho internacional humanitario que delimita el uso de la fuerza letal en caso pues de riesgo inminente de muerte o de lesiones. También de la necesidad de investigación independiente, que dice que los tratados de derechos humanos en casos de muerte por uso de la fuerza letal lleva a abrir investigaciones, aunque no esté expresamente reglamentado o escrito, delimitado en los convenios sobre derecho internacional humanitario. Toda sospecha de violación en investigación debe ser inspeccionada adecuadamente. Bueno, la conclusión: durante toda la presentación hemos visto que los derechos humanos protegen en gran parte del tiempo a las personas, mientras que el derecho internacional humanitario brinda unas herramientas que refuerzan la protección en momentos de conflicto armado. Y existen derechos que son inderogables, como es el caso del derecho a la vida, que se continúa aplicando en todo momento, en un conflicto armado, en un conflicto interno, en un conflicto armado internacional o de ocupación. La claridad en las normas establecidas por el derecho internacional humanitario dan una pues más amplia protección. Sin embargo, en caso de duda de alguna de estas reglas o algún vacío, los derechos humanos son los que están ahí para brindar sus reglas y llenar esos vacíos existentes. Por tanto, la aplicación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario son complementarios. Esta fue mi presentación. Muchas gracias. Ya. Podemos guardar, subir esto a YouTube y poner acá el enlace para que... ¿En otra? No, acá mismo. Subir el video a YouTube. Me tocaría volver a descargar el Canva. Porque en PDF no se puede. Ah, ok. No, yo la pongo entonces en... Ya, no. Uy. Menos mal no me había salido. Ya.